Esta es la vista de Namsan que todos aman en Corea del Sur, pero Itaewon no es solo luces y K-dramas, es un lugar de resiliencia. Quédate hasta el final y sabrás por qué este recorrido es justo lo que necesitas hoy. Hola a todos y bienvenidos a mi quinto día de Vlogmas. Hoy me encuentro en Itaewon, un lugar lleno de historia, diversidad y resiliencia que me inspira profundamente. En estos Vlogmas quiero llevarles un mensaje especial, una Navidad más activa, saludable y consciente. A lo largo de estos días hemos explorado cómo cuidar nuestro bienestar física y mentalmente durante esta temporada. Y hoy, en este barrio tan especial, quiero hablarles sobre la importancia de mantenernos inspirados, luchar por nuestros sueños y, por supuesto, vivir una Navidad llena de propósito y reflexión. Así que, vamos, acompáñenme. Itaewon es un lugar único en Seúl, conocido por su diversidad y la mezcla de culturas. Es un barrio que ha sido testigo de transformaciones y superación, lo que me recuerda mucho el espíritu navideño, un espíritu que nos invita a reflexionar, a ser más conscientes de lo que realmente importa y a enfocarnos en lo que nos hace crecer. Una de las inspiraciones por las que quise venir a conocer este barrio fue después de hace varios años ver la serie Itaewon Class. Y es una serie precisamente de resiliencia, de ser paciente, de alcanzar nuestros sueños, de trabajar por ellos, caernos y volvernos a levantar, caernos y volvernos a levantar. Y es que precisamente de eso se trata este barrio, de resiliencia. Entonces me pareció muy bonito y estaba dentro de las cosas que quería venir a conocer cuando viniera. Y obviamente tenía que traerlos conmigo. ¡Ay, no puedo creerlo! Estoy mirando el restaurante donde se grabó la serie. Lo que más me inspira de Itaewon es cómo, a pesar de los desafíos, este lugar sigue siendo un símbolo de resiliencia. En esta Navidad quiero invitarlos a que nunca dejen de crecer y de luchar por lo que realmente importa para ustedes. La Navidad es un tiempo siempre para reconectar con nuestros sueños, con nuestras metas, para hacer propósitos, y quiero recordarles que siempre podemos levantarnos y seguir adelante. A pesar de cualquier cosa, tenemos esa fortaleza de levantarnos y seguir adelante. A veces en esta época del año nos enfocamos tanto en las compras, en los regalos, en las luces, que olvidamos lo más importante, nuestros propios sueños, nuestras metas y propósitos. En lugar de solo preocuparnos por lo material, ¿por qué no aprovechamos esta Navidad para pensar en lo que realmente queremos lograr? En todas las caídas que hemos tenido, qué hemos aprendido y cómo podemos hacer que todos esos aprendizajes nos ayuden a nuestros propósitos. Es súper lindo porque han mantenido como las mismas sillitas que habían en la serie, pero pues evidentemente es más pequeño que la serie. Y sé que ver estas calles te hace soñar con estar aquí, y para que ese sueño pase a ser un plan real, preparé un video completo con el presupuesto exacto para viajar a Corea en 2026. Te explico todo para que veas que es mucho más posible de lo que crees. Te lo dejo aquí arriba. Hay otro sitio que estoy buscando y no sé si este sea el puente. Sí.
No, 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 no. Y si esta idea de una Navidad más consciente, de un año nuevo lleno de propósito, les está gustando, no olviden suscribirse al canal, porque aún nos quedan varios días por delante para explorar cómo podemos vivir una vida más activa, saludable y llena de intención. Y si les está gustando este recorrido por Itaewon y mis vlogmas, dejen su like y acompáñenme en este viaje. Chicos, no les voy a decir que miren otro K-drama más porque supongo que ya están repletos de K-dramas por ver. Pero la realidad es que yo me vi este de Itaewon Class en 2020 y me llenó de mucha energía, de muchas ganas de seguir adelante. Estaba siendo un año difícil para todos y creo que esa serie nos llenó de energía a todos los que la estábamos viendo y siempre tuve las ganas de venir a estos sitios donde se grabó esta serie. Me hace muy feliz estar acá y realmente lo estoy disfrutando a pesar del frío intenso, a pesar de las nevadas, a pesar de que ya se está acabando como el tiempo para salir porque se va a poner más frío todo. Y hablando de recorrer Corea, ¿creen que para ir a la isla de Jeju necesitan carro? Pues no es así. Les comparto una serie completa para recorrerla en transporte público, fácil y barato. Si buscan naturaleza, esta guía es para ustedes, no se la pierdan. Si en algún momento de este año se sintieron estancados o sin dirección, quiero recordarles algo. Siempre podemos volver a empezar, no importa cuántas veces caigamos, lo importante es levantarnos de nuevo. Que esta Navidad sea un momento para reconectar con nuestros sueños, nuestros propósitos y empezar a construir el futuro que realmente queremos. ¡Wow! Andando por el famosísimo puente de Itaewon Class, no lo puedo creer. Otro lugar, check, de la lista. Este puente en la serie es importante porque es como que se decide si se van o se quedan, si deciden quedarse o irse. ¿Qué hago yo? ¿Me quedo o me voy? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, y yo creo que por más bonito que sea y por más recuerdos hermosos que me traiga, es hora de continuar nuestro camino porque son las 5 y ya pues miren, está súper oscuro y el frío está bien abajo. Entonces vamos a seguir recorriendo Itaewon. ¿Y qué me dicen que en la noche, que ya está abierto, están pasando trailers de el drama? No te lo puedo creer. Bueno, ya saben, cuando vuelva a Colombia hacemos un meeting, un grupo de Itaewon Class Watching o algo así. Me dicen quién quiere, quién se apunta, porque esto está genial. He llegado al sitio perfecto para mi foto. Cada foto tiene un significado especial y está en Itaewon. Me recuerda lo lejos que hemos llegado y todo lo que podemos lograr si seguimos luchando por nuestros sueños. Primero vamos a hacer una paradita por el Daiso de Itaewon porque sí necesito comprar varias cositas. Ay, ojalá mi maleta fuera una maleta infinita
porque es que miren, esto es una belleza. Qué cute es esto, por favor. Esto no tiene fin. Ay, no. Para los desayunos. Ahí está, este está divino. Y estos que me dicen en forma de vasijita tradicional coreana son una belleza. O sea, y hay aquí, hay allá, hay aquí, hay allá. Qué hermosura. No, yo por qué no me puedo llevar esto. Efectivamente hemos salido con un botín que nos cupo en el bolso. Ahora sí, vamos a seguir. Vine a Itaewon a hacer un video acerca de ser resilientes. Y la verdad es que el frío me está obligando a ser resilientes. Bueno, vamos a meternos por esta callecita. A esta calle tan conocida sí tocaba venir hasta ahora porque todo lo abren después de las 6 p.m. En este momento son las 6:15 p.m. Y pues para poderles mostrarle cómo se ve Itaewon, las luces, cómo está organizado de Navidad, pues me tocaba en la noche. Aunque obviamente está vacío, estamos entre semana y como que las personas todavía no han salido de trabajar. Pero de todas maneras se ve muy prendido, muy bonito. Ya me andan pitando, muchachos, pero es que esta señora en la mitad de la calle se le olvida que aquí pasan los carros, que esta no es una calle peatonal. De todas maneras, y a pesar que no hay gente afuera, pues se encienden las luces, abren los restaurantes, los bares, todo está dispuesto para que las personas disfruten la noche en cualquier día de la semana. Mundo, y después de pasar un día de ensueño en Itaewon, quería decirles que la lucha por nuestros sueños no es fácil, pero cada pequeño paso cuenta. A veces el camino parece largo y complicado, pero si algo nos enseña la Navidad es que siempre hay esperanza. La clave es no rendirse. Gracias por acompañarme en este día tan especial en Itaewon. Espero que estas reflexiones sobre una Navidad más consciente y sobre la importancia de no rendirse les hayan inspirado tanto como a mí. Recuerden que siempre podemos construir una vida más saludable, activa y llena de propósito. Si les ha gustado el video, me encantaría que lo compartieran con alguien que también necesita un poco de inspiración navideña. Nos vemos mañana para el próximo día de Vlogmas. ¡Hasta pronto!